bien, enseguida ampliamos esta información que tiene que ver con los presos que están dando cumplimiento a esta reforma en el Código de Ejecución Penal, donde se les permite precisamente obtener su libertad temporal por 48 horas. Esto, por supuesto, reuniendo varios requisitos establecidos en el Código Procesal, de tal manera que ellos puedan interactuar con sus amigos y con sus familiares. La idea del modelo de ejecución penitenciaria es que estas personas puedan readaptarse de tal manera a eventualmente obtener una libertad condicional. Elia Ramírez tiene los detalles. Gracias, compañeros. Y luego de conocer nosotros estas dos historias que también les estaremos planteando a continuación, podemos afirmar que no todas las personas privadas de su libertad tienen planeado cambiar el estilo de vida, es decir, reinsertarse a la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Véanlo en el siguiente informe. Julio César Paredes y Doroteo Leguizamón permanecen en la cárcel de Tacumbú. Ambos saltaron a las noticias en los últimos días, pero por razones diferentes. Uno fue a parar boca abajo colgado de un edificio en construcción, luego de intentar asaltar a un contratista. El otro, sin embargo, logró ser beneficiado con la figura de la salida transitoria, que establece el nuevo Código de Ejecución Penal. Me siento más liberado, ¿verdad? Pero al sonar, como vos decís, el candado, por ahí voy a hacer todo lo posible y para ustedes también, porque muchos quieren salir en esa forma. Y tengo que ser testimonio para la iglesia, para la sociedad y para mí también, lo más importante. Definitivamente hay diferencia entre un reo y el otro. Mientras Doroteo está a punto de recuperar su libertad por buena conducta, para Paredes Bordón el sabor a recuperar la libertad no es ajeno, debido a que en el 2010 fue beneficiado con el indulto presidencial, pero por alguna razón el hombre sigue ligado a la delincuencia. No tiene la más mínima intención de reinsertarse dentro de la sociedad. Paredes Bordón deberá enfrentar un nuevo proceso y es posible una condena. Pero por el otro lado, Doroteo se convirtió en el primer preso en ser beneficiado con la salida transitoria desde la vigencia de este nuevo código. El hombre cumplió a cabalidad su permiso, hasta regresó antes y no precisamente porque extrañó su celda. En este caso la salida fue una orden del juez competente por el oficio 1235, que partía del viernes 17 horas y debería regresar el domingo, en este caso a las 20 horas. Regresó a las 17 horas del día domingo. Como le dije a él que maldito el varón que confía por del hombre, dice la palabra. Pero yo le dije que confíe un poquitito de mí porque voy a perseverar. Estas son las dos caras de una misma moneda dentro de cada cárcel, donde la población penitenciaria se divide entre los que desean reinsertarse a la sociedad y los que no ven una vida lejos de la delincuencia. En el caso de Doroteo, la Comisión Técnica Penitenciaria fue la encargada de evaluar el pedido y se le otorgó una vez que se comprobara que él mismo cumplió ciertos requisitos que tienen que ver con buena conducta. En este caso, debemos partir la debe ser condenado a una sentencia, efectivamente después de sometido a un equipo técnico criminológico, del cual la institución cuenta con profesionales, abogados, médicos, psicólogos, quienes evalúan en este caso la conducta del condenado y el dictamen es elevado al juez de ejecución y si corresponde en este caso, otorga la salida transitoria. La figura no es nueva, se utilizaba desde el código vigente de los años 70, de ahí nace el preso Sambucú, pero esta dejó de ser utilizada anteriormente hasta que el nuevo Código de Ejecución Penal lo incluyera en la nueva ley, pero con algunas modificaciones. Porque en este caso, lo que la ley busca en este caso es que la persona cuando está condenada dentro del marco de la reinserción social, ¿qué es? Tiene que convivir con el mundo externo, dice. Entonces, si es que no se le da esa oportunidad de tratar de reinsertarse dentro de la familia o dentro del seno donde él mismo debe estar, entonces, ¿de qué reinserción yo puedo hablar? Yo le digo a la sociedad que confíe un poquitito y que le den oportunidad a la gente, porque ¿quién es el que no está errado? Esta misma ley establece otros beneficios como la redención, que pretende restar un día de condena por cada 3 días de trabajo o estudio. La ley está vigente. Ahora dependerá de los presos en cada penitenciaría del país sacarle provecho. Por el momento ya existen 50 pedidos de salida transitoria firmados en Tacumbú, pero estos dependerán finalmente de los magistrados que atiendan cada caso.
Y ya les decía yo en el informe, Paredes Bordón deberá de ser juzgado una vez más. En tanto que Oroteo, desde el fin de semana que pasó y en los próximos que vendrán, siempre y cuando se porte bien, estará saliendo los días viernes a partir de las 17 horas y tiene tiempo de retornar el día domingo hasta las 20 horas. También estaremos viendo qué pasará con los otros 50 pedidos que están ahora a cargo de los diferentes magistrados. De mi parte es todo, regresamos hasta ustedes.